Hola viajeros, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre destinos internacionales para Semana Santa. Aquí os daremos algunos consejos e intentaré daros algunas opciones que os puedan servir de fuente de inspiración. Si todavía no habéis elegido un destino para esta Semana Santa, quedaros y veremos unos cuantos. Este vídeo os puede servir de inspiración, pero recordad, en todo caso, la decisión es vuestra. Vamos allá con algunos consejos y recomendaciones sobre destinos internacionales. No es que descarte España, sino que no es el tema de este vídeo. Tened en cuenta que esta Semana Santa es especial, porque comienza en marzo, lo cual quiere decir que está bastante adelantada en el calendario anual. Este año la Semana Santa se extiende del domingo 24 de marzo al domingo 31 de marzo. Si el clima fuese acorde a las estaciones, son meses fríos en el hemisferio norte, y ese factor hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir un destino. Otro de los factores importantes a tener en cuenta es que este año las tarifas aéreas están muy caras. Eso nos puede limitar un poco los destinos, aunque siempre quedan destinos interesantes a los cuales se puede ir en coche. Para encontrar tarifas aéreas asequibles, intenta siempre moveros un poco de las fechas clave. Si usáis el buscador de Google u otro cualquiera, utilizar la opción de fechas flexibles. Es asombrosa la diferencia entre salir un día o dos antes y llegar un día o dos después. Los precios perfectamente se pueden ir a la mitad o a un tercio que en las fechas más señaladas. Entre los destinos cercanos tenemos muchos de Europa. Sin embargo, aunque Europa tiene una gran oferta cultural y museos, no es la mejor época para visitar sobre todo los países del norte y centro. Uno de los mejores destinos es Portugal, donde uno se siente como en casa y que suma sus atractivos turísticos, su gastronomía, Madeira, el Algarve o Lisboa, son destinos perfectos para pasar una semana. El sur de Francia es otro destino que podemos llegar en coche, sin embargo tampoco es la mejor época y por supuesto tenemos que llevar un presupuesto más elevado. El problema es que en Semana Santa el clima en Francia es como una lotería y este año que viene adelantada puede ser peor. Un buen destino puede ser Italia, con un clima parecido al nuestro y con los atractivos que todos conocemos. Siempre están ahí Roma, Venecia, Florencia, Nápoles. Yo en este caso pensaría la luminosa Sicilia o la Cinque Terre. Grecia es una opción que siempre está ahí, en cualquier época del año. Tiene buenos precios tanto de vuelos como de paquetes y una buena conectividad aérea. Atenas y un pequeño circuito por Grecia siempre os hará feliz. Si no, una isla como Creta da para una semana. Como última opción europea, yo cogería Dubrovnik, en Croacia, una ciudad con encanto y patrimonio, aunque con el problema de la saturación del turismo. Tenemos además buena conectividad aérea con esta ciudad desde España. Mi destino favorito para este año en Semana Santa va a ser Egipto. Es un destino impresionante, con una enorme cantidad de monumentos que no dejan a nadie indiferente. Desde el punto de vista climatológico, es una buena época para visitar el país sin mucho calor. A su ingente patrimonio histórico hay que sumar que este año es uno de los destinos que está plagado de ofertas de vuelos y de paquetes turísticos, a precio de saldo. Afectado indirectamente por el conflicto palestino-israelí, han sacado unas ofertas estupendas tanto de vuelos como de hoteles y circuitos. Egipto se ve afectado por dicho conflicto en su turismo, produciéndose numerosas cancelaciones de viajeros que han tirado los precios, lo cual para nosotros puede ser una ventaja. En Egipto la gente está muy concienciada con el turismo. Hay que acogerlo, tratarlo bien. Los viajeros que lo visitan este año vuelven completamente satisfechos y tranquilos. Si tenéis dudas, tenemos un hilo de seguridad en el foro que os puede ayudar. Pero estás tranquilo, que es un destino seguro y que os recibirá con los brazos abiertos. Destinos alternativos son Jordania, con su sin igual Petra. Marruecos, además de ser un destino que tiene un enorme atractivo, con su desierto, el Atlas, el Rif y sus ciudades imperiales, suma la posibilidad de ir en coche cruzando el estrecho. Es otro país que está deseando acoger al turista y allí siempre encontraréis una aventura. Marruecos es además un destino con buenas ofertas, tanto de viajes organizados como para turistas independientes, para familias o para aventureros. Ojo, si este año vais a un país musulmán, esta Semana Santa tened en cuenta que coincide con el Ramadán. Eso significa que los horarios de apertura de museos y monumentos pueden cambiar y que todo va a ir un poco más lento. Una alternativa sin salir de África es Cabo Verde. El único problema de este país es la conectividad aérea. Los vuelos van prácticamente completos, con lo cual vais a tener muy difícil encontrar un billete a un precio razonable para la próxima Semana Santa. La Semana Santa también es una buena fecha para ir de safari. En este caso recomiendo Kenia, que aunque no vais a ver la gran migración, sigue quedando muchísimos animales en el país. La gran mayoría de los parques no existe ninguna migración. Masai Mara, incluso sin la gran migración, es un lugar increíble, lleno de millones de animales en cualquier época del año. Una enorme biodiversidad y por eso es tan famoso.
Es especialmente interesante ir ahora antes del verano, porque el gobierno keniata tiene pensado duplicar las tarifas de los parques, con lo cual se va a convertir en un destino solo para ricos a partir de julio. Para los que quieren sol y playa fuera de España, como siempre, los dos destinos estrellas son Riviera Maya y República Dominicana. Riviera Maya es un destino muy completo porque sumamos buenos hoteles a un precio razonable, con buena conectividad con España y un enorme patrimonio histórico para visitar. Es un destino no solo de playa, sino también de naturaleza, cultura y gastronomía. República Dominicana quizás no tenga el patrimonio cultural de Riviera Maya, pero también tiene buenos hoteles, buenas playas y una naturaleza exuberante. Que no tenga el pasado precolombino no significa que no tenga patrimonio cultural, puesto que tiene ciudades coloniales que bien merecen un paseo. Como alternativa más cercana, pero de playa, tenemos el Mar Rojo, un paraíso para los buceadores, también con muy buenos precios de hoteles y con gran descuento este año, tanto en Egipto como en la costa jordana. Para los que van más sobrados de presupuesto, las islas del Índico son un destino atractivo para una semana. Seychelles, Mauricio o incluso Maldivas, destinos también top para los viajes de bodas. Y para los que no andan tan sobrados de presupuesto, Zanzíbar es una opción más que satisfactoria como isla de vacaciones inolvidables. Como opción más lejana, quizás Tailandia, pero el precio que están los billetes es complicado que compense un vuelo tan largo y no precisamente barato. Un destino a valorar y tener en cuenta son los Emiratos Árabes en el Golfo Pérsico. Emiratos posee ciudades vibrantes y cosmopolitas, levantadas a base de petrodólares, como son Abu Dhabi y Dubái. Sus hoteles tienen una magnífica relación calidad-precio y la conectividad aérea es superlativa, ya que las aerolíneas del Golfo, como Emirates o Etihad, tienen su base aquí y unen dichas ciudades con el resto del mundo a precios sin competencia. Bueno, estos son algunos destinos. En el foro tenéis además mucha información sobre chollos y vuelos a todos estos destinos. También opiniones sobre paquetes, agencias y turoperadores. Ya sabéis, en el foro tenemos 250.000 temas y por eso somos el mayor foro de viajes en español. Allí os esperamos. Espero que el vídeo os haya gustado y os sea útil. Si has llegado hasta aquí, estoy seguro. Anda, dale un like y suscríbete, así nos ayudas a crecer. Hasta el próximo vídeo, viajeros.